a la semiología, es decir, a la importante es explorar el abdomen. Complementa a la anamnesis después que uno ha interrogado al enfermo sobre los síntomas. Uno de los síntomas más frecuentes por los cuales vienen los enfermos a la guardia es el dolor abdominal, el síntoma más frecuente, pero en esta diapositiva también se ve un paciente con ictericia, ¿verdad? Entonces, una vez que uno hace la historia clínica, la primera parte de la anamnesis, investiga los síntomas, interroga al paciente los síntomas, viene la segunda parte, como en toda exploración semiológica, el examen físico del abdomen. Es decir, tengo yo que abocarme a examinar, a explorar el abdomen con la finalidad de poder encontrar signos para que junto a los síntomas intestinales que acusa el enfermo, yo voy a determinar un diagnóstico sindrómico, ¿verdad? Entonces, los 4 métodos de exploración semiológica son sumamente importantes en el abdomen. La inspección, la palpación, la percusión y la ocultación. Fíjense, este es un abdomen distendido. No es correcto decir abdomen ¿cómo se dice? Se me fue el término. Timpánico. Porque el timpanismo se explora recién cuando uno lo percute el abdomen. Aquí lo que yo veo es, con mis ojos estoy viendo que el abdomen está distendido. Esta distensión abdominal la tengo que explorar de un costado, porque si yo miro el abdomen de un enfermo de frente, probablemente no voy a advertir bien. Entonces, cuando yo miro de un costado al enfermo, voy a ver que es un abdomen distendido. No es un abdomen plano, porque ¿cuál es lo habitual cuando uno, inclusive cuando uno tiene un enfermo obeso, con mucha grasa, cuando uno lo acuesta, se ve plano el abdomen? O sea, en cambio, cuando el abdomen está distendido, es notorio un abdomen distendido. Entonces, esta es una distensión abdominal que la voy a advertir simplemente con la inspección. No estoy palpando, no estoy percutiendo, no estoy ocultando. ¿Cuáles son las causas de distensión abdominal? ¿Por qué un paciente puede tener distensión abdominal? La ascitis es una de las causas muy frecuentes de distensión abdominal en pacientes con historia de consumo crónico de alcohol. Vale decir, pacientes cirróticos. Los pacientes con cirrosis alcohólica, fundamentalmente alcohólica, pero de evolución crónica, una de las complicaciones es la ascitis, que se debe a hipoaluminemia, a hipertensión portal. Entonces yo voy a tener un paciente con el abdomen distendido. Cuando se obstruye el intestino, estamos hablando de oclusión intestinal que produce un abdomen agudo. La oclusión intestinal puede ser alta o puede ser baja. Fundamentalmente, cuando la obstrucción es baja, hay mayor distensión abdominal. Yo también voy a advertir un abdomen distendido. El hilo paralítico, que es una causa de obstrucción intestinal, pero que no es de naturaleza mecánica, sino es funcional,
fundamentalmente en el postoperatorio, en las peritonitis, en las pancreatitis, hipopotasemia, yo puedo encontrar distensión abdominal por yodo paralítico. Cuidado con el embarazo, ¿eh? Hay pacientes, mujeres obesas, que pueden ocultar el embarazo, porque uno puede creer que es grasa, pero puede ser embarazo. Entonces ahí es importante preguntar por la fecha de la última menstruación. Cuidado, cuidado, cuidado. Ha pasado muchas veces que el embarazo se oculta dentro de un abdomen como distendido por grasa. Las masas también pueden provocar distensión abdominal. Típicamente en una mujer joven, una de las masas más frecuentes es el quiste de ovario, que es gigante. Yo he visto quistes de ovario en el que han extirpado los ginecólogos, los cirujanos, quistes hasta de 7 kilos en pacientes obesas. Cuidado entonces, hay que examinar bien el abdomen. Entonces estas son las causas de distensión abdominal. Otra cosa es el abdomen globuloso. Globuloso, parece un globo, es muy exagerado. Fíjense que este es una paciente mujer en muy mal estado general. Lo más probable es que esta mujer tenga un hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque es obesa, es mujer, el hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres obesas, tiene una macroglosia, fíjense que sobresale, protruye la lengua, está conectada, tiene un tubo orotraqueal conectada a un ventilador, ¿la verdad? Está monitorizada, aquí se ven los cables del monitor cardíaco, y este abdomen, bastante globuloso. Fíjense que es un poco diferente al abdomen distendido, porque el abdomen globuloso, como su nombre indica, es como un globo, no es como el abdomen distendido. No estamos percutiendo el abdomen. Si nosotros empezamos a percutir el abdomen, que es otro método de exploración semiológica, aquí solamente estamos inspeccionando. Entonces, si yo percuto este abdomen, ya podré determinar si es una ascitis o si es distensión abdominal, porque la distensión abdominal nos va a dar timpanismo, lo que quiere decir que hay aire dentro del intestino y por eso está distendido. Pero este es un abdomen globuloso. La fotografía la conseguí de un libro y abajo decía que la paciente tenía hipotiroidismo y había entrado en lo que se llama en un estado de coma mixedematoso. Muy grave esto es. Hay que tener mucho ojo clínico para detectar un coma mixedematoso, porque si uno no lo diagnostica rápidamente, el coma mixedematoso lo mata al enfermo. Ahí el médico, fíjense que es un enfermo, seguramente estuvo en terapia intensiva porque aquí ha quedado una cánula traqueal, está con una sonda. Se ve que ha estado muy mal el enfermo, aquí están los electrodos, estuvo monitorizado. Y aquí el médico está percutiendo. La percusión abdominal es sumamente importante. Cuando se perfora una víscera hueca, desaparece la matidez hepática. Y eso es lo que se llama el signo de Joubert o signo de Chilaiditi. Se interpone aire entre el diafragma, entre el hígado y el diafragma. Entonces, la rotura de una víscera hueca, yo la puedo sospechar por clínica y lo que voy a hacer es empezar a percutir desde arriba. Voy a explicarle desde acá. Empiezo ya a percutir desde arriba, de región infraclavicular. Obviamente si percuto los espacios intercostales,
todo lo que es el tórax, el sonido que va a despertar la matidez es de aire. Entonces, es sonoridad pulmonar. Cuando yo llego al reborde costal, antes de llegar al reborde costal, hay un cambio de tonalidad en esa percusión, porque me voy a encontrar con un órgano macizo, que es el hígado. Esta percusión la debo realizar, yo me debo colocar a la derecha del enfermo, con las piernas flexionadas, el abdomen bien blando, es decir, que no tenga cinturón el enfermo, que esté relajado el abdomen. Entonces yo voy a encontrar un cambio de sonoridad antes del reborde costal, porque el hígado está metido ahí debajo del reborde costal, de tener un sonido de sonoridad pulmonar de aire, va a cambiar a matidez normalmente. Y esa matidez la voy a percutir hasta el reborde costal, porque ahí todavía está el hígado. Resulta que cuando se pierde esta matidez, eso es por sospecha, es decir, porque se está interponiendo el aire. A eso se llama el signo de llover o signo de chilaidit. Y en la radiografía yo voy a ver una imagen que yo se las mostré cuando vimos oclusión intestinal, si no me equivoco. Entonces, debo percutir yo todo el abdomen. Importante es percutir todo el abdomen. Si yo tengo un paciente con oclusión intestinal, me va a dar timpanismo. ¿Por qué? Porque hay aire dentro de las asas intestinales, hay exceso de aire. Si yo consumo Coca-Cola, por ejemplo, le tumbo 2, 3 vasos de Coca-Cola, lo acuesto al enfermo con las piernas flexionadas y lo empiezo a percutir, voy a percutir timpanismo. ¿Por qué? Porque esos gases pueden distender el asa intestinal, entonces voy a percutir timpanismo por la presencia de exceso de aire. Por el contrario, si el abdomen está distendido, pero es por líquido, típicamente por una ascitis, no voy a percutir timpanismo, voy a percutir un sonido mate. Si yo lo coloco al enfermo en decúbito dorsal horizontal, el agua por gravedad se va a desplazar hacia los flancos, Pero si yo lo intento sentar en posición semisentada, el agua se va a desplazar por gravedad hacia el hipogastrio. Entonces, en el hipogastrio, en la región infraumbilical, en esta zona, el agua se va a desplazar para acá y yo voy a percutir acá matidez. O sea que el líquido da matidez y el aire da timpanismo. Y eso es lo que se llama la matidez desplazable, ¿verdad? Si este paciente tuviera distensión abdominal por ascitis, si yo lo pongo en decúbito dorsal derecho como está, si yo percuto acá, yo voy a percutir timpanismo, aire. El agua se ha ido para el lado donde yo lo he reclinado. Si yo percuto acá el flanco derecho, voy a encontrar matidez y acá voy a encontrar timpanismo, porque es aire. Si hago la posición contraria, por eso se llama matidez desplazable, o sea, la matidez se va a ir a donde se va el agua. La percusión hepática mide la altura hepática, 6 a 12 centímetros de la línea medio clavicular y 4 a 8 centímetros de la línea media externa. Entonces, por percusión es la forma correcta de definir la hepatomegalia. Hay que percutir primero el nivel superior. Hay un cambio de sonoridad a mate, es lo que decía yo. Aproximadamente en el quinto espacio intercostal derecho, cuando yo empiezo a percutir por debajo de la clavícula, lo que voy a percutir es un sonido de aire, sonoridad pulmonar se llama, ¿no es verdad? Y luego medir la distancia entre este y el borde inferior. Por lo tanto,
cambio de sonoridad indica que desde ahí empieza el crecimiento del hígado o el tamaño normal del hígado. La matidez hepática puede desaparecer en interposición de colon, lo que decía el signo de Chilaiditi, o neumoperitoneo, por rotura de víscera hueca. Es el signo de Joubert, y yo lo voy a ver por radiografía. Fíjense que por la infección yo también puedo advertir esto que se llama la circulación colateral. Hay dos tipos de circulación colateral. Las venas se distienden y son visibles en obstrucción portal. Esta es la típica distribución de las venas cuando es por obstrucción portal. Fíjense que es centrífuga, también se llama en cabeza de medusa. Van a revisar qué es la cabeza de medusa para que lo entiendan. Algunos, los estudiantes, cuando no leen y solo se reducen a la clase del docente, se pierden. ¿Por qué los autores le llamaron a esta distribución centrífuga de las venas que están dilatadas en cabeza de medusa? Cuando, por el contrario, la obstrucción venosa es a consecuencia de una obstrucción de la vena cava inferior, estas venas dilatadas están hacia los flancos, no es alrededor del ombligo. La que es alrededor del ombligo, y por eso se llama cabeza de medusa, es por hipertensión portal. En cambio, cuando esas venas visibles están en los flancos, es por obstrucción de la vena cava inferior. La ocultación. ¿Hay que ocultar el abdomen? Sí. ¿Con la campana o con la membrana? Con ambas. Para eso, el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, con las piernas flexionadas. ¿Y qué voy a ocultar? Los ruidos hidroaéreos. Normalmente, el peristaltismo intestinal va a generar ruidos hidroaéreos. Cuando estos ruidos hidroaéreos están abolidos, o sea, no se escuchan, no los escucho, quiere decir, puede ser que el paciente tenga una oclusión intestinal, o puede ser que tenga una peritonitis o una pancreatitis, porque normalmente debe escuchar uno los ruidos hidroaéreos. ¿En qué situaciones los ruidos hidroaéreos del intestino no se escuchan en condiciones normales? Después de cualquier cirugía intraabdominal. Porque la anestesia hace que se paralice el intestino. Entonces, pasadas las 24 o 48 horas, ya deben empezar a restablecerse los ruidos hidroaéreos. Y esto es un marcador. Cuando se empieza a restablecer el tránsito intestinal, cuando uno empieza a ocultar los ruidos hidroaéreos, quiere decir que es un buen marcador que la cirugía ha ido bien. Pero si persiste el silencio abdominal, es decir, no se ocultan, no se escuchan los ruidos aéreos, eso es signo de mal pronóstico. Es decir, puede que esté complicada la cirugía, o es que fueron muchas horas de anestesia y por esa razón el paciente no se le escucha. Además, cuando se restablece el tránsito intestinal, eso le permite al cirujano poder empezar a que vuelva a alimentarse, inicialmente con dieta líquida. Pero si están abolidos los ruidos hidroaéreos, el cirujano no puede volverle a indicar una dieta líquida, porque está paralizado el intestino.
El otro día con los alumnos que están yendo a la práctica, les pregunté por el punto de McBurney y no sabían. Se están olvidando de la semiología. No se olviden que esto es muy importante. Este es el punto de McBurney, una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. Este punto 1, aquí es donde se palpa el punto que el doctor McBurney lo describió. Este es el punto donde uno debe palpar cuando sospecha de una apendicitis aguda. No se olviden del signo de Bloomberg, que precisamente acá es que se explora el signo de Bloomberg. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal con las piernas flexionadas. Yo empiezo a presionar el punto de McBurney, trato de distraerlo al enfermo, le voy hablando, lo distraigo, empiezo a presionar, lo distraigo y en forma abrupta suelto mi mano y ahí se despierta el dolor. Entonces es lo que se llama el signo de Bloomberg, que es sugestivo de apendicitis aguda. También se llama el signo de rebote, indica que está irritado el apéndice. Entonces, la sistemática del examen físico abdominal, para ello uno se coloca a la derecha del enfermo, con las piernas flexionadas, totalmente en decúbito dorsal, no con cabecera. No se acostumbra, no debe examinarse el abdomen con cabecera porque eso va a contraer el abdomen. El abdomen tiene que estar bien flácido, bien flácido. Si hay cinturón, hay que sacar el cinturón. Si es una paciente de pollera, tiene que aflojarse la pollera. Cuidado de estar examinando pacientes con apretada la cintura. Y fíjense que la sistemática es, después de la inspección viene la ocultación, la percusión y de último la palpación. El peristaltismo normalmente no es visible. Puede verse sí en personas muy delgadas y es aumentado en caso de obstrucción, porque el intestino en unas primeras horas inicialmente intenta combatir, intenta desobstruir a su propio intestino. Entonces, lo que está por encima de la obstrucción, eso empieza a contraerse con mayor fuerza, intentando desobstruir. Pero pasan las horas y este peristaltismo aumentado va disminuyendo y desaparece. Todo peristaltismo aumentado y visible corresponde a una obstrucción intestinal. Esa es la onda ascítica que se debe explorar en pacientes que tienen ascitis fundamentalmente por cirrosis alcohólica, en pacientes que están muy avanzados. Ahí están dos médicos explorando. Uno de los médicos coloca la mano al medio, en la línea media, y el otro empieza a palpar de un lado al otro y se ve una onda, es la onda líquida, en realidad eso representa el agua que se moviliza, onda ascítica. Entonces el signo de Bloomberg es el que le acabé de explicar, descompensación brusca de la pared, es un signo localizado en fosa ilíaca derecha, y el signo de Guénon de Musi es cuando esta descompresión, es decir, este signo del rebote ya no es localizado en la fosa ilíaca derecha, sino que el dolor es difuso, le duele al enfermo todo el abdomen. En cambio, cuando es simplemente por una apendicitis aguda que está bien localizada en las primeras horas, el dolor
que se despierta a la descompresión es localizada en fosa ilíaca derecha. Pero cuando esta apendicitis aguda, cuando este paciente no fue operado a tiempo y progresa o se perfora o se perfora el apéndice y todo ese contenido baña el peritoneo, ya se convierte en una peritonitis. Entonces ahí el signo del rebote, ese dolor a la descompresión brusca, es de todo el abdomen. El abdomen en tabla, que se llama, es típico de peritonitis aguda o de un caso de perforación de intestino, de perforación de víscera hueca, un paciente que es agredido por arma blanca, por ejemplo, que intentan matarlo y lo acuchillean. Puede haber una perforación de intestino delgado, de verdad, se perfora el intestino, el colon puede ser, todo ese gas, todo ese contenido baña el peritoneo y el abdomen se vuelve duro, a eso se llama abdomen en tabla. El signo de Murphy, no se olviden, es para explorar si está inflamada la vesícula biliar. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, horizontal, con las piernas flexionadas, el médico a la derecha, empieza uno a presionar el hipocondrio derecho y se le indica al paciente que inspire, luego que exhale el aire y en ese momento, en su máxima exhalación del aire, se despierta el dolor. Ese es el signo de Murphy. Entonces el Murphy indica que está inflamada la vesícula biliar. Piense que la inspección del abdomen es fundamental. Son diferentes abdomen. Este es un abdomen globoso. La obesidad es diferente en el hombre que en la mujer. Esto vamos a ver en semiología endocrinológica. Tiene mucha importancia esta obesidad central. Son diferentes morfologías que adopta la obesidad en el hombre y en la mujer. Las estrías son propias de las mujeres después del embarazo, ¿verdad? Se rompen las fibras de elastina, de colágena, ¿no ve? Inicialmente cuando está embarazada la mujer, estas estrías son bien coloradas, cianóticas, y ya cuando sale el producto se vuelven nacaradas. Pero las estrías también son frecuentes en pacientes con síndrome de Cushing. Estrías, son estrías violáceas. ¿Cómo uno sabe que una mujer ya ha dado a luz, o sea, ya ha tenido un hijo? Precisamente porque quedan estas, vamos a llamarle cicatrices, son las estrías por el embarazo. El paciente que tiene cirrosis, pues adopta una facies característica. Uno de los aspectos más importantes es la ictericia. Esta es la famosa circulación colateral que estábamos hablando. Si adopta en cabeza de medusa, es propia de la cirrosis alcohólica por hipertensión portal, pero si es más en los flancos, puede ser por obstrucción de la vena cava inferior, ¿verdad? Entonces, importante, tengo un paciente que está con abdomen distendido. Si yo veo circulación colateral, lo más probable es que sea por ascitis secundaria, hipertensión portal por consumo crónico de alcohol. Es decir, el diagnóstico no es nada difícil. El objetivo principal de la auscultación abdominal es la detección de los ruidos hidroaéreos. Se deben a la colisión del agua, de los líquidos con los gases, producidos por los movimientos peristálticos intestinales. A eso se llaman los borborismos, ¿verdad? Cuando están muy aumentados, se los llama ruidos de lucha y hay que pensar en oclusión intestinal. Pero cuando no están presentes estos ruidos hidroaéreos, hablamos de silencio abdominal. Y esto hay que pensar que pueda deberse a varias causas.
pancreatitis, peritonitis, hipopotasemia, postoperatorio inmediato. Entonces, importantísimo es auscultar los ruidos hidroaéreos, porque nos indica vitalidad del intestino. Entonces, ya sabemos que los ruidos hidroaéreos se deben a la colisión, al choque del agua con los gases que hay en la luz intestinal. Me preocupa mucho porque algunos estudiantes en la experiencia de estas prácticas con las que están yendo al hospital, todos los días van pacientes a una valoración preoperatoria para cirugías de vesícula biliar. Cuando empiezo yo a preguntarle las diferencias, qué es la colelitiasis, qué significa la palabra colelitiasis, cuántos tipos de colelitiasis, varios no me han respondido. Yo los invito, estimados estudiantes, a que lean el capítulo de la colelitiasis, porque es una de las enfermedades más frecuentes de internación en los servicios de cirugía. En el Gumucio Reyes es la principal causa de cirugía. La mayor parte de los motivos por los cuales los cirujanos entran a operar es por colelitiasis. Entonces ustedes me van a estudiar todo lo que es colelitiasis. Estas son placas equimóticas. Aquí se ve la piel arrugada. Estas placas equimóticas indican alguna coagulopatía. Entonces, el resto es ictericia que ya habíamos visto. ¿Alguna pregunta tienen? Entonces, los 4 métodos de exploración semiológica tienen que aplicarlo en la semiología abdominal. ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes saben que desde el lunes estamos en una época conflictiva con el paro cívico, que no se sabe si será un día, 2 días, 3 días. Por lo tanto, están suspendidas las prácticas. Los que estaban programados para el lunes, martes y miércoles tienen que recorrerse. Si, por ejemplo, son 2 días de paro y el miércoles retomamos, van los del miércoles. Yo no quiero que se altere el rol, solamente se va a recorrer. Si el lunes, lo que les toque el lunes, lamentablemente no va a haber práctica. ¿Está claro, presidente? ¿Está claro todo esto? No es a que el lunes me estén preguntando, ¿hay práctica, doctor? Estamos aquí en el hospital esperándolo. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿no hay preguntas?